Tiburón ballena, Rhincodon-typus, es el pez más grande del océano y una de las especies más enigmáticas de los mares. Con una longitud que puede superar los 12 metros y un peso que alcanza hasta las 21 toneladas, estos gigantes gentiles habitan en aguas tropicales cálidas y templadas de todo el mundo, salvo en el Mediterráneo. Se trata de una especie altamente migratoria que cruza miles de kilómetros en busca de zonas de alimentación a través de diferentes países, regresando con frecuencia a las zonas costeras más propicias durante algunos meses del año, en la época en la que abunda el plancton del que se alimenta. Es entonces cuando se les puede ver en grupos, que van de unos cuantos a unos pocos centenares. En el Golfo de California, específicamente en la Bahía de La Paz, los tiburones ballena encuentran un hábitat ideal para alimentarse, lo que convierte a la región en un punto clave para la observación de esta especie. El tiburón ballena ha sido clasificado como una especie en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y su presencia en el Golfo de California atrae tanto a científicos como a ecoturistas. Este video aborda en profundidad las características biológicas del tiburón ballena, su relación con el ecosistema en el Golfo de California, los factores que afectan su conservación y la relevancia de la Bahía de La Paz como santuario natural. El tiburón ballena es una especie pelágica, lo que significa que pasa la mayor parte de su vida en mar abierto, aunque frecuentemente se acerca a las costas para alimentarse. Su característica más distintiva es su tamaño, que puede ser intimidante, pero su comportamiento es completamente pacífico. El tiburón ballena no puede morder ni masticar. A pesar de que su boca llega a medir a veces más de 1,5 metros de ancho, los miles de dientes que tiene son tan diminutos que lo único que puede comer son pequeños camarones, peces y plancton, utilizando para ello las branquias a modo de filtro succionador. Estos tiburones son nadadores solitarios y pasan la mayor parte del tiempo cerca de la superficie del agua, lo que facilita su observación. A pesar de su tamaño colosal, se mueven con gracia y calma, nadando a velocidades de 3 a 5 km por hora. Los tiburones ballena también exhiben un comportamiento conocido como alimentación vertical. En este proceso, se colocan en posición vertical en el agua con la boca abierta, permitiendo que el agua cargada de plancton fluya directamente hacia su boca. Este método es especialmente efectivo en áreas con alta concentración de alimento. Durante la alimentación, los tiburones ballena pueden sumergirse a profundidades considerables, pero suelen regresar a la superficie para continuar su búsqueda de plancton. Este comportamiento de alimentación puede durar varias horas, permitiendo a los observadores una ventana prolongada de tiempo para admirar estos magníficos animales. El cuerpo del tiburón ballena está cubierto de un patrón único de manchas blancas sobre una piel grisácea o azulada. Estas manchas, junto con su gran tamaño, lo hacen fácilmente reconocible, lo que también facilita el seguimiento científico a través de la fotografía y el marcaje. Las manchas son tan únicas como las huellas digitales en los seres humanos, lo que permite la identificación individual de los tiburones a lo largo de los años. Su ciclo de vida es poco conocido, pero se calcula que los tiburones ballena alcanzan la madurez sexual entre los 9 y los 30 años de edad, lo que los hace particularmente vulnerables a la pesca excesiva y la destrucción de su hábitat. Se desconoce cuánto tiempo dura el periodo de gestación y cuál es el ciclo de nacimiento de las crías, pero se ha descubierto que las hembras producen aproximadamente 300 embriones en el útero. Sin embargo, se piensa que menos de un 10% de las crías vive hasta alcanzar la edad adulta. Tras el nacimiento, la madre deja que las crías se valgan por sí mismas. El Golfo de California, una extensión de mar ubicada entre la península de Baja California y el noroeste del México continental, es uno de los cuerpos de agua más ricos en biodiversidad del planeta. Esta región
Es conocida por su alta productividad marina generada por corrientes de agua que traen nutrientes desde las profundidades hasta la superficie. Esto crea un ecosistema donde florecen el plancton y las pequeñas especies marinas que atraen a los tiburones ballena. El tiburón ballena es un visitante frecuente de las aguas del Golfo de California, particularmente durante los meses de otoño e invierno, cuando las corrientes frías favorecen la proliferación de su alimento preferido. La combinación de aguas ricas en nutrientes y temperaturas moderadas convierte al Golfo de California en una zona de alimentación crítica para estos animales, lo que ha impulsado el turismo en la región. Dentro del Golfo de California, la Bahía de La Paz es un refugio natural para el tiburón ballena, con una profundidad relativamente baja y un flujo constante de nutrientes. Esta bahía se convierte en un punto de concentración de plancton, lo que atrae a los tiburones ballenas durante los meses de octubre a abril. La calma de las aguas y la proximidad a la costa hacen que este lugar sea un entorno ideal para la observación y el estudio de estos animales. El tiburón ballena ha sido observado en la Bahía de La Paz desde hace décadas y en los últimos años se ha convertido en el centro de una próspera industria turística. El avistamiento de tiburones ballena es una de las principales atracciones de la región y las expediciones en barco permiten a los turistas nadar junto a estos colosos marinos. Sin embargo, la creciente popularidad de esta actividad ha planteado retos para la conservación de la especie, ya que el contacto humano puede alterar su comportamiento natural. El turismo ha sido un factor importante en la protección de los tiburones ballena en la Bahía de La Paz, al generar conciencia sobre la necesidad de conservar este impresionante animal. Sin embargo, también presenta riesgos. La presencia de demasiados barcos en la zona puede causar estrés en los tiburones ballena, que pueden abandonar sus áreas de alimentación si son acosados. Además, el contacto físico con los turistas o con las embarcaciones puede causar daños a su piel, que es muy sensible. Por esta razón, las autoridades y las organizaciones ambientales han implementado regulaciones para las actividades de turismo en la bahía. Estas incluyen límites en el número de embarcaciones permitidas en la zona, la prohibición de tocar a los tiburones y la implementación de programas de capacitación para los guías de turismo. Estas medidas buscan minimizar el impacto humano y asegurar que los tiburones ballena puedan continuar utilizando la bahía como área de alimentación sin perturbaciones significativas. El tiburón ballena está catalogado como especie vulnerable y su conservación en el Golfo es de vital importancia para la supervivencia de la especie a nivel mundial. Aunque los tiburones ballena no tienen muchos depredadores naturales debido a su gran tamaño, son vulnerables a las actividades humanas como la pesca comercial, el tráfico marítimo y la degradación del hábitat. En el Golfo de California, la pesca accidental es una amenaza significativa para estos animales. Aunque no son objetivo directo de la pesca, pueden quedar atrapados en redes de enmalle destinadas a otras especies. Además, el tráfico marino puede representar un riesgo, ya que los tiburones ballena pasan mucho tiempo en la superficie mientras se alimentan, lo que lo pone en riesgo de ser golpeados por embarcaciones. Para proteger a los tiburones ballena, se han establecido áreas marinas protegidas en ciertas partes del Golfo de California, incluida la Bahía de La Paz. Estas áreas limitan las actividades humanas y permiten la conservación del hábitat marino. La investigación científica juega un papel crucial en la conservación de los tiburones ballena. Los estudios sobre patrones migratorios, las áreas de alimentación y el comportamiento de los tiburones ballena son esenciales para desarrollar estrategias efectivas de conservación. Gracias al uso de tecnología de seguimiento satelital, los científicos han podido mapear los movimientos de los tiburones ballena en el Golfo de California y más allá. Esta información ha revelado que los tiburones ballenas realizan migraciones a largas distancias,
lo que sugiere que los esfuerzos de conservación deben coordinarse a nivel internacional. Además, la identificación individual de los tiburones a través de sus manchas ha permitido a los investigadores seguir a los mismos individuos durante varios años, lo que proporciona información valiosa sobre su longevidad, sus tasas de crecimiento y comportamiento reproductivo. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Baja California Sur, observar a los tiburones ballena en su hábitat natural es una experiencia que no te puedes perder. Sin embargo, es crucial hacerlo de manera responsable. Aquí hay algunos consejos para asegurar una interacción segura y respetuosa. Siempre elige operadores turísticos certificados que sigan las regulaciones de conservación. Mantén una distancia segura del tiburón ballena. Nunca intentes tocarlos o alimentarlos. Evita el uso de cremas solares que no sean biodegradables para proteger el ecosistema marino. Además, es importante seguir instrucciones del guía y evitar cualquier comportamiento que pueda estresar o dañar a los tiburones ballena. El turismo responsable no solo protege a estos magníficos animales, sino que también garantiza una experiencia segura y gratificante para los visitantes. Los guías turísticos certificados están capacitados para proporcionar información educativa y asegurar que las interacciones con los tiburones ballenas se realicen de manera ética y segura. Al elegir operadores responsables, los visitantes contribuyen a la conservación y apoyo de las comunidades locales. Para muchos, encontrarse cara a cara con un tiburón ballena es una experiencia transformadora. Escuchar los testimonios de personas que han tenido la oportunidad de nadar junto a estos gigantes del océano nos ayuda a comprender la profunda conexión que podemos sentir con la vida marina. Todos podemos contribuir a la conservación de los tiburones ballena y su hábitat, incluso si no vivimos cerca del océano. Aquí hay algunas maneras en las que puedes ayudar. Apoya organizaciones de conservación que trabajan para proteger a los tiburones ballena y otros animales marinos. Reduce el uso de plásticos y otros contaminantes que puedan dañar los océanos. Participa en programas de limpieza de playas y costas. Educa a otros sobre la importancia de los tiburones ballena y cómo pueden ayudar a protegerlos. Cada pequeña acción cuenta y puede tener un impacto positivo en la salud de nuestros océanos y en la supervivencia de los tiburones ballena. Los tiburones ballena son verdaderamente los gigantes gentiles del océano y Baja California Sur es uno de los mejores lugares en el mundo para apreciarlos. A través de la conservación y el turismo responsable, podemos asegurarnos que estos majestuosos animales continúen prosperando en su hábitat natural. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al lado de los gigantes gentiles del océano, los tiburones ballena, aquí en el Golfo de California y la Bahía de La Paz. Esperamos que hayas disfrutado descubriendo más sobre estas increíbles criaturas y el esfuerzo por proteger su hábitat. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal, compartirlo con tus amigos para que más personas puedan conocer la majestuosidad de nuestros océanos. Juntos podemos seguir apoyando la conservación de especies tan emblemáticas como el tiburón ballena. Y si deseas vivir esta experiencia en persona o tienes preguntas sobre cómo participar en la protección de nuestros océanos, no dudes en contactarme. Me encantaría ayudarte a hacer realidad tu próxima aventura. Nos vemos en el próximo video. Gracias.